Órale, ¿no había ni presupuesto para un fondo de Google o qué? Ajá, claro. No es como que este programa usara Flash para su animación. Hola. Oye, ¿por casualidad siempre fuiste un radio todo este tiempo? No, manganzón. Solo me comunico por este medio de última generación para mantener mi apariencia al incógnito de nuestros espectadores. Nada de eso es cierto, ¿verdad? Bueno, no, solo lo hago porque no he podido hacer más dibujos de mi avatar últimamente. Y de paso esto hace más fácil diferenciar quién está hablando porque ambos usamos la misma voz. Eso tiene más sentido. Además de habitar en esta casa de cartulina por la falta de plata. Muy cierto, y ya que hablamos de cartulina y excremento, hablemos de South Park. Si acaso no eres lo suficientemente viejo como yo para recordar la serie de los niños del estado de Colorado, entonces déjame decirte que South Park es la serie transgresora por excelencia. Al punto de que los creadores han recibido amenazas de pseudo-terroristas si es que se les ocurría mostrar a una figura religiosa en su programa. E igual lo hicieron. Y dejando de lado actos posiblemente blasfemos, la serie no escatima en mostrar burlas a celebridades, Coz Donald Trump, relaciones sexuales, Coz la madre de Cartman, o hasta incluso violencia desmedida, Coz el chef. Y habiendo dicho esto, preguntarán cómo es posible hacer una creepypasta de una serie lo suficientemente grotesca como esta. Pues no lo sé, pero eso no los detiene para hacerlo. Hay unas que son interesantes, otras que no tienen sentido alguno, y otras que, sencillamente existen por alguna razón. Por mi parte, cabe decir que el que no los deteste, no significa que sean completamente buenas, algunas están pasables y en ocasiones ofrecen momentos interesantes, y otras que recaen en tropos ya conocidos, llegando a ser predecibles y en ocasiones ofrecer momentos absurdos. Pero hay una que se coronó en el internet, y que muchos consideran la más llamativa de todas. Una creepypasta que a día de hoy tiene opiniones divididas, y en esta ocasión vamos a ver a qué lado ir. Unos la aman, otros la odian, y en mi caso, lo averiguarán muy pronto. Oye, temas aparte, ¿me puedes decir cómo salir de este mundo de... Exactamente, Krispy Kreme, yo tampoco puedo esperar para esto, así que sin más que decir, démosle su revisión a Smile. Pero pájaro, amo y señor, la historia en los videos no suele durar menos de 1 hora, sino es que casi 2 horas. ¿No se suponía que usted solo reseñaba historias de 30 minutos o menos, ya que eso haría que el video fuese muy largo o algo así? Explíqueme, es que estoy medio bruto. Verás, mi querido espectador, desperdicio de ser humano hipotético que acabo de generar en mi cabeza. ¿Qué pasaría si te digo que esta historia tiene como por lo menos 30 minutos de relleno y otros 40 minutos donde el autor se extiende innecesariamente en elementos filosóficos, existenciales y morales que podrían durar mucho menos? Tanto así que en un intervalo de tiempo del nudo al desenlace pasa más de media hora. Por esto mismo me di la molestia de yo mismo hacer una versión editada del episodio con solo lo indispensable, para avanzar la historia sin contratiempos, y de cualquier forma como siempre, yo acelero el video original para así ir tan rápido como se pueda sin omitir elementos importantes en el camino. Con esto aclarado, pasemos a la historia. Tomaré como base el video del señor Cuchillo. Omitamos la primera parte hasta el minuto 10 con 52 segundos. Ya que a este punto es todo una introducción a la serie y la recapitulación del episodio original en cuestión, sin modificar, o se hace, You Are Getting Old. Y lo único que de plano importa en la historia, es que como buena creepy el prota encontró el CD del episodio perdido en cuestión, en el tianguis. Sip, vamos a tirar para ese chiste repetido. Total, no es que importe mucho en la historia, o al menos refiriéndonos al querubín sonriente, ya que literalmente en su secuela pasa a ser de suma importancia. Pero no estamos aquí para hablar de secuelas. Retomando el asunto, la introducción de este cuento se alarga hasta durar casi 11 minutos. ¿Hacía falta nombrar todos estos detalles? No lo creo, de plano pudieron simplificarse u omitirse. Pensarán que es para introducir a gente desconocida a la serie, y puede ser, pero ni de cerca amerita llevarse este largo tramo para iniciar la historia. Y en tanto a la recapitulación del episodio, pues tampoco, da igual si tan solo mencionas que todo fue normal hasta que esta cosa extraña sucedió. Sí, claro, suena terriblemente recurrente, pero es mejor tener un elemento repetitivo ligero que varios minutos aburridos narrando un episodio en cuestión. Ok, ahora sí que sí, damos paso a la historia.
La trama empieza de una forma común para una creepypasta, con la noticia del fallecimiento de los tres protagonistas, el funeral y la depresión de Stan, entre muchas comillas, adjunto a escenas del después de dicho acontecimiento, con las tres familias completamente destrozadas y con Stan compartiendo dicho sentimiento. No habría ningún problema aquí de no ser que al igual que en la introducción se presta bastante las descripciones a cosas que no tiene importancia para la historia al no ser el foco central, aunque algunas partes del inicio del episodio son interesantes y están ligadas tanto al inicio como más adelante. De ahí otra cosa que aportaría sería describiendo el apartado visual, tiene un estilo algo exótico y con cierto nivel de inquietud, especialmente por el tema de introducir ojos reales y ciertas expresiones faciales, aunque por otro lado no deja de sentirse como edits genéricos de creepypasta, especialmente por el tema de la sangre o fondos rojos que traten de representar un infierno en la tierra, pero diría que el apartado visual se mantiene chido, o al menos no es tan desastroso. Concuerdo al respecto, pero también siendo abogado del diablo, debo admitir que dicha estética no es para nada ajena a lo que es South Park. De por sí más de una vez han interactuado con elementos fotorrealistas. Desde luego son súper exagerados, pero no los veo muy fuera del contexto de la serie. Si estuvieran mejor aprovechados le darían mucho más peso a la historia. Hago inciso aquí ya que resulta que en la segunda parte del relato, o sea Stanley.mp4, estos elementos son básicamente la piedra angular del relato. Pero ya lo dije, solo estamos hablando del sonriente. Otra cosa que podría destacar es pasando el diálogo de la madre de Stan y una vez él empiece la caminata. ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? Literalmente gran parte de la historia trata de justificar su duración mediante una escena de Stan caminando por un paisaje color sangre mientras se adorna la historia con más descripciones y palabras rimbombantes. Aquí va lo interesante. Cuando el narrador describe el tipo de animación y más adelante cuando describe los gritos, es interesante ver los motivos por los cuales el Mr. Machete decidió recortar la historia, ya que al inicio de la original se hace una introducción para principiantes y más adelante empieza a mencionar cosas solo para fans o personas que vieron la serie desde sus inicios. Como dije al inicio, hay como 30 minutos de introducción tipo South Park para tarados. Por eso mismo usé el vídeo del sable, ya que él corta esta parte que no viene al caso. La consideraré al calificar la historia ya que de por sí es un tramo muy amplio de la misma. Pero ni crean que voy a contarla en este resumen ya que quiero dormir el día de mañana. Sin embargo, un camión de carga pasaba por esa misma calle, con la mala suerte de descarrilar todo el cargamento que tenía cayendo a la acera de su izquierda. Oh, ¿y eso qué tiene que ver con? Kyle, Cartman y Kenny pasaban justo al lado de ese camión. Un silencio amenazador invade la escena. Demasiado silencio, un silencio muy pesado. Espera, pero... El cargamento los aplastó a los tres. La cara de Stan se transforma ahora en una de pura preocupación. ¿A los tres? Nadie dice nada al respecto, solo los llantos de Sharon se hacen notar en el despacho. Pero ellos están bien, ¿verdad? La directora no se atreve a decir una palabra más. Stan se da cuenta de lo evidente. Y viene el gran cambio, señores y señores que se creen mujeres. En el momento en el que el episodio cambia por completo. El momento en el que Esteban Pantano recibe la perturbadora noticia de que sus ex amiguis fueron despanzurrados por una combi cuando intentaban cruzar la Panamericana sin usar el puente peatonal. Todo tiene un aire muy similar a aquella ocasión donde Kenny se murió por un tiempo. Pero luego resulta que no, que apareció de nuevo y así como si no importara. Más adelante viene el funeral que bueno está porque tiene que pasar, ¿no? Y bueno pues, se muestra el impacto emocional de los familiares de los atropellados. Pero el mismo autor no ahonda mucho en ese tema ya que hasta él mismo sabe que es completamente innecesario, porque bueno, ellos no son importantes. A final de cuentas este inicio normal entre comillas, la recepción de la noticia de parte de Stan de la muerte de la pandilla, el funeral y demás, es completamente solo relleno de buenas a primeras. La peor parte alto es que a este punto la historia original ya lleva como casi 50 minutos y aún no pasa lo que hace a esta historia llamarse como se llama. Recalquemos esto porque es muy importante. Esta historia recién empieza como tal, luego de estar a 10 minutos de completar una hora de duración. Vayamos de una vez al Suicide Mouse, digo Stan. Continuando con la caminata de Stan.
Chistosamente el metraje en el lore dura alrededor de 2 minutos, pero creo que literalmente por la gran sobreexposición que hace el narrador al estar metiendo muchos detalles solo lo hace insufrible, nada hace en la historia y fácilmente entraría a una sección de datos curiosos. Con eso de estar explicando me recuerda a Zack Snyder explicando el lore de sus películas en entrevistas. Aquí no sé qué decir, otra vez la historia se vuelve totalmente aburrida por la sobreexposición del autor ante cada detalle de lo que sucede y pues bueno, comprendo que cada elemento en cuestión está hecho para entrelazarlo con el video fanmade que le hicieron. Pero diablos, nada aquí es muy interesante que digamos. Tanto así que sin mentirles, mientras escuchaba esta parte a 1.5 de su velocidad extra, no pude evitar quedarme dormido en mi silla. Prácticamente si no existieran imágenes para ilustrar el video, esta parte ya sería insufrible. Sí, desde luego no puedo hacer como que la narrativa no resultase atrapante por sus pausas, descripciones e interpretaciones, pero si estas toman demasiado tiempo de exposición, resulta como comerte un plato de papas fritas sin sal ni salsas. Totalmente insípido. Si literalmente la historia no hubiera puesto caca en cierto punto, no recordaría absolutamente nada del segmento de Stan caminando hasta su posterior salida del server. Y a propósito Donnie, creo que tú también pudiste notar la similitud que presenta esta parte con el sucio de Mouse, ¿no? Efectivamente, y no solo por la duración del metraje del protagonista caminando en un paisaje onírico desastroso, sino por algo un poco similar que pasa al final. Creo que por esa parte algunos lo consideran como Suicide Mouse hecho bien, pero yo digo que es Suicide Mouse pero más largo y pesado de ver, y no precisamente porque asuste. Si la historia quiere añadir elementos a futuro para posteriores partes está bien, eso le daría más fuerza al futuro, pero fíjate que estamos en medio de una narración que pierde cada vez más fuerza y a este punto necesita algo que la haga resaltar ahora mismo. Ya estoy perdiendo la paciencia, y por inmersiva que sea la historia, no compensa este sinfín. Y para este punto, ya puedo decir que continúa en esta historia más allá del final de la misma. ¿Qué quiero decir? Pues tenemos imágenes que si bien pueden tomarte por sorpresa, tienen menos razón de ser justo ahora. La historia pasa de ser una tragedia para Stan, a un episodio surrealista que se esfuerza por salir de la normalidad de la serie. Pero ya dije esto, South Park es posiblemente una de las series donde cualquier cosa puede pasar, y más allá de darnos un trasfondo oscuro y denso, más parece el esfuerzo de un escritor por intentar darle seriedad a una caricatura que no se toma en serio a sí misma dentro o fuera de su realidad. Y los mensajes en rojo no sé realmente para qué se colocan. Puedo interpretar que vayan dirigidos a Stan, y podría tener algo de sentido. Pero resultan tan parsimoniosos que a esta instancia, la historia es como meterle más contenido a uno que ya de por sí está sobresaturado, y está a punto de reventar como la faja de tu progenitora. Y por cierto, ¿para qué es la carita feliz? ¿En serio? Al final todo acaba como podíamos imaginarnos, el personaje de constante depresión Morisiona y ya. Puaf, siento que esta historia va de lo mismo que la del Catamardo Depre, solo que esta dura 1 hora y media más y para fines prácticos resultan ser lo mismo en concepto. Eso es en cuanto al capítulo. Después de ahí prosigue un monólogo narrando sus pesadillas. Disculpa, sabes que no soy esa clase de doctor. No soy un terapeuta. Literalmente el monólogo después de la muerte de Stan, así como el mensaje post créditos, se siente como la versión de las vistas del infierno del ratón mata niños. Ya ni sé qué más decir al respecto. Me pasó lo mismo que con los sabrositos, y la historia por más interesante que resultara, fue un trámite de ver y escuchar. Ya que, dejémoslo así. Soco, lánzale tu recipiente corpóreo anterior al rosquillas bingo. La todopoderosa esencia de la pezuña. ¡Ay, mi trompita! Bueno, pues, las conclusiones que podemos obtener de esta gran obra, es que es una carta de amor a la literatura. No, la verdad se llega a ser una historia difícil de digerir. Empezando por lo cargado de detalles que está repleta, dígose que lo mejor para una historia es que tenga explicación y no salga todo porque sí. El problema es que está saturada al completo de explicación de detalles que no son o son muy poco relevantes, al menos en este caso al hablarlo como relato independiente. La historia está saturada, la describiría como un tazón de arroz gigante sin sal y con unas gotitas de salsa por ahí y por allá, pero mayormente me voy a llenar con arroz insípido, y de vez cuando lo disfrutaré por el condimento.
Pero al final acabaré con 5 kilos de carbohidratos encima que solo me engordarán como a tu madre, claro que menos porque no hay manera de superarla en peso. A lo que voy con eso es que la fórmula aquí no da para tanto. Ya revisando, la creepypasta utiliza la estructura simple, la composición repetida de las creepypastas de episodios perdidos o alterados, teniendo una duración mucho más extensa en comparación a historias como la del ratón emo, o la del calamán, aunque duran sus 15 minutos, y lo que hay acá, da para alrededor de unos 40 minutos aproximadamente. A lo que quiero llegar es que esta historia es consistentemente pesada, y eso arruina lo bueno que pueda ofrecer. Como su atmósfera y narrativa, que pese a todo, está bien lograda. De hecho, me identifiqué más de una vez con el prota sencillamente por cómo relataba sus actividades más simples. Eso es lo bueno de la historia: una buena caracterización, una narrativa atrapante que no me molestaría escuchar mientras juego algo y una atmósfera que de a poco sientes como va aumentando de tensión hasta que llega al final. En mi opinión, si durara alrededor de entre 25 a 30 minutos como máximo, siento que la historia no aburriría a los lectores / oyentes. Eso sí. Pero de hecho hay algo que me llama la atención, y apenas lo voy notando, es una nota personal, pero presiento por alguna razón que trata de ser una corrección al episodio original, tipo seguir con el tema de la depresión de Stan con el tema de las sonrisas. No sé por qué siento que mientras se desarrolla la historia, por alguna razón siento que el tema de la depresión y las sonrisas se va perdiendo o se deja en segundo plano. Efectivamente, aunque me da la sensación de que es más rogar por una pregunta, ¿por qué Smiling Cherub es tan largo? Y porque hay momentos del relato donde se extiende más de la cuenta cuando tienen instancias donde no tienen mucho que ofrecer. No lo sé, supongo que el autor sentía la necesidad de ser más inmersivo en casi todos los detalles para contribuir a la experiencia, aunque como todo en exceso es malo. Se nota el esfuerzo, pero el resultado dejó mucho que desear. Cierto, aún así no considero que sea una completa basura como a veces se hace ver. Los visuales y algunos momentos pueden salvar a la historia, pero el hecho de que explique tantos detalles que el espectador no pide, le afecta mucho y la tira a una historia aburrida. Por lo que tampoco es un 10 de 10 o un 8 de 10 como el alcoholímetro y la señora Machete lo hacen ver, aunque claro, pienso que la categoría de crepas sobre medios perdidos, ya sea videojuegos o series, no es la mejor, por lo que también medio entiendo el por qué la gente la catalogaba como un sobresaliente. Eso ya se lo asocio a la alcancía con 174 centavos. Obviamente no es su culpa, sino de la gente al ser muy influenciable por un lado, y muy conformista por otro. Pero bueno, creo que la historia es así. Atrapante para aquellos con mucha paciencia, y con un ambiente que en momentos puntuales te hacen sentir el peso de los eventos de esta creepy. Más, es innecesariamente larga al punto de que te sobrecargas de información. Tampoco es que la serie se preste para esta clase de contenido grotesco y filosófico cuando en su mayoría hacen cosas peores y terminan burlándose al respecto. Y al final de cuentas es una versión diferente del ratón Miguelito triste, así que no es realmente original para este contenido. Es todo un caso, que al menos puedo decir, fue interesante revisar. Muchas gracias por la invitación, Pajaronitor. Ahora solo debo saber cómo volverme a la casa, que todavía debo pagar la luz, antes que me la corten. Gracias a ti, y a todos por ver el vídeo hasta el final. No olviden suscribirse a nuestros canales y darle me gusta a este video, ya que así sabré si es que esta clase de colaboraciones se darán más seguido. También recuerden que hago dibujos bien marganotes por un módico precio para cualquier fanático. Y por último, si pueden darme una pequeña cooperación de su parte, prometo que eso hará que mi contenido venga más seguido. Y recuerden que las donaciones le dan casita a la pequeñita Pony. Y no olviden que South Park es mejor que cualquier cosa del Advinverso. ¿Y ahora cómo salimos de este universo condenado a ahogarse en excremento? Relájate, Gonito, que para escapar de este lugar solo hace falta repetir la palabra desmonetizadora un par de veces. Y esa misma es mierda.